hizo del entonces candidato para aceptar ese tipo de plata de apoyo? Está en videos y está en audios los discursos de Antumal en Madre de Dios, los discursos en la zona minera de Chala, los discursos en Arequipa, donde él decía pues la formalización, ¿no? Y no decía la interdicción. Mira, hay un tema que es bueno que el país sepa. Pero la formalización están dando, ¿no? Claro, o sea, en realidad... No formalización uno solo, hermano. Bueno, hay aproximadamente creo que un 1% el total formalizado. O sea, mire, yo no soy, usted sabrá, yo no soy muy hincha de este gobierno, le critico muchas cosas, pero debo admitir una de varias, ¿no? Hay varias cosas, algunas cosas positivas como la ley Servir y otras cosas más, pero debo admitir que en el caso de la formalización minera es una de las pocas gestiones que ha hecho frente a este problema social, económico fuerte, y ha empezado a dar un proceso de solución que probablemente sea de largo plazo. Pero yo debo reconocer objetivamente que este gobierno ha iniciado ese proceso. Y no hay por qué dejar de admitirlo. La pregunta es, ¿a qué tipo de formalización se refieren ustedes? Claro, mira, el tema está que tú tienes a 500.000 mineros en todo el país. Madre de Dios tiene un trato especial. Tú sabes que a los mineros en Madre de Dios el Estado los colocó ahí. Eran poblaciones pobres de Cusco, Puno, las tierras de Tacna, y los colocaron ahí. El Estado llevó a los mineros a esa zona, los cuadriculó, había un banco minero, los capacitaron, hasta les dieron crédito para que puedan estar y instalarse en Madre de Dios. Y los abandonaron. Yo no sé si la preocupación por el daño ambiental es tal. ¿Por qué? Porque no hay un plan de remediación para Madre de Dios. No hay un plan de mitigación para Madre de Dios, pero sí hay un plan de interdicción. Ni a un narcotraficante... No sé si has visto tú, si a un narcotraficante lo capturan, le revientan la casa, le revientan el auto, le revientan la moto. O sea, no sé si hacen eso. Ni al narcotraficante, y al minero artesanal. Entonces, prácticamente lo están destruyendo. En conclusión, esta reacción que tiene Chandubí y su gente y este movimiento político, que no sé si habrá aportado o no, es en respuesta a las acciones de interdicción del gobierno. No solamente a las interdicciones del gobierno, es al incumplimiento de las promesas de campaña de Antumal, porque tiró al tacho de la basura el plan de la gran transformación. La población lo dice. Bueno, lo mismo podría decir Goyo Santos, ¿no? Que ahora está en la cárcel. Bueno, pero el asunto es, la minería ilegal en el Perú es inadmisible. Es inadmisible porque es un delito que genera otro tipo de... Genera violaciones a los derechos humanos, genera prostitución, genera una serie de delitos, por supuesto que lavado de activos. Entonces, me parece bien que este gobierno haya rechazado toda expresión de minería ilegal. O sea, no se puede vivir con el crimen y con el delito. O sea, usted convendrá conmigo, ¿no? Totalmente. La minería ilegal, la trata y todo tiene que ser combatido. Pero si tú tienes a un grupo diríamos, de peruanos que... El Perú es minero por autonomía, hermano. 400, 500 años el Perú se dedica a la minería, ¿entiendes? Y tú no puedes de la noche a la mañana decirte, oye, ¿sabes qué? Te voy a criminalizar, pero ¿cuál es la solución para el problema social que se viene después? Pero hay un proceso, pues por eso que el gobierno ha dado plazos. Yo no sé si serán los mejores, no conozco el detalle. Sé que hubo plazos para que se alineen, para que se inscriban, se empadronen. Y bueno, en cuanto a la minería ilegal, y me parece bien, el gobierno ha dicho, ni hablar. Con la minería ilegal no vamos a ningún lado, me parece bien. Porque imagínese usted si el contrabando que nos está desbordando, que el Perú creo que pierde entre 2.000 y 4.000 millones de soles anuales solamente por contrabando, el Estado peruano, uno dijera, bueno, pues, como es un problema social el que hay en Tumbes, en Tacna, en Desaguadero, vamos a dejar que el contrabando siga. Imposible, mira, porque es una actividad ilegal. Lamentablemente el país vive en informalidad. Tenemos a 16 millones de peruanos que trabajan en informalidad. El 61% de la población, del PBI es generado por esa población. O sea, no hay un plan para formalizar al país. Desde el transporte hasta lo que tú indicas del contrabando, es informal. Y en 3 años y medio de gobierno no se ha hecho absolutamente nada para reformar este sector. Y había un plan de formalización, se ofreció un plan de formalización en la campaña. En el plan de gobierno había un estadio para ir poco a poco llegando a la formalización. Y hasta ahora no se cumple nada. ¿Usted ha estado presente en reuniones junto con el presidente Humala y Nadine Heredia en esa época cuando recibían ese tipo de soporte, de apoyo a la minería ilegal? Yo era en ese tiempo asesor técnico de la bancada nacionalista. Y como asesor... ¿Por qué se aportó usted a la bancada? Bueno, yo por el mismo tema. Te digo que nosotros ¿A usted lo expulsaron, no es así? No, yo renuncié. ¿Por qué renunció usted? Renuncié porque, mira, nosotros tratábamos dentro del partido de siquiera hacer escuchar la voz de los mismos militantes que no eran escuchadas, ¿no? Los locales se cerraron en todo el país. La gente no podía ni siquiera, con el carnet del partido, ni siquiera podían pues, postular a nada. O sea,
los convirtieron en parias a los militantes del nacionalismo. Y llegaban a Palacio de Gobierno, la puerta cerrada, llegaban a los congresistas, la puerta cerrada, y venían al despacho de Abu Gataz, yo los recibía. Y todo ese tiempo, y no me dejarán mentir, los nacionalistas los recibíamos, pero ya estaban pues en una situación sinceramente desesperante. ¿Por qué? ¿Y usted no le trasladaba esa inquietud al congresista de Abu Gataz? Por supuesto que sí. ¿Y él qué le decía? Bueno, pasearlos, me dijo un tiempo. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo lo voy a pasear a la gente? O sea, méselos. Méselos. ¿Así le decía Abu Gataz? Por supuesto, me dijo 2 veces. Claro, entretenlos. Digo, Daniel, esto no se puede soportar. Y entonces me dice, bueno, voy a hablar con el presidente. Y habló con el presidente. El presidente le dice, a ver, Daniel, hazme un diagnóstico situacional de todo el país y vamos a ver si es cierto lo que tú estás explicando. Y yo salí a las regiones durante 2 meses y elaboré un diagnóstico situacional de 750 páginas, que es público. Le entregué a Abu Gataz. Abu Gataz le entregó al presidente. El presidente, según palabras de Abu Gataz... ¿Y para qué ese diagnóstico? Para conocer la realidad del partido, para conocer la situación actual política del partido, ¿no? Y lo hicimos y lo presentamos y está el archivo, ahí lo tengo, el archivo que se presentó a la presidencia. No nos hicieron caso, eso fue el año pasado. Entonces, frente a ese tema, frente a ese olvido, frente ya a la imposibilidad de poder cambiar algo en el partido, es que decidimos nosotros rescatar en algo el plan de la gran transformación, que es un plan, diríamos, reformista, es un plan que busca insertar a los que están fuera del círculo. ¿Usted se considera un amigo de Daniel Abu Gataz? Yo lo considero un amigo, no sé si él me considera un amigo. No, pero ¿Y usted considera, por ejemplo, que el congresista Abu Gataz mantiene varios de esos principios, esas ideas originales de la gran transformación? Sinceramente, ¿usted qué piensa? El abismo ideológico es profundo y es tan distante que no creo que este gobierno tenga un ápice de nacionalista, de socialista, de izquierda, no tiene nada. ¿Abu Gataz tampoco? Creo que no, porque él sigue en los mismos principios. Porque ¿no? él ha sido muy duro con el gobierno. Él dice, por ejemplo, que si por él fuera, no sacaría varios de los ministros que actualmente trabajan en ese gabinete. Bueno, lo ha hecho constantemente, ¿no? Lo ha hecho constantemente, pero es una voz en el desierto, ¿no? Pero lamentablemente tú has visto que nosotros desde siempre, nos entrevistaste acá hace un tiempo, sí, claro. Ya te decía cuál era el problema que existía. Y mira, si volvemos ahora, Castilla se fue dejando la ley 30.230, por ejemplo, donde reduce impuestos a la gran minería, hay estabilidad jurídica para las transnacionales, hoy hay una serie de beneficios durante 10 años para la gran minería y al peruano, al pequeño productor minero, interdicción, criminalización, cárcel. ¿Qué está pasando en el país? Es un país al revés. Es un país. ¿A quién hemos elegido como presidente? Bueno, pero la cárcel es para los delincuentes, pues. Claro, pues si delinquen, por supuesto que sí. Pero no delinquen los mineros ilegales, señor Paredes. Yo no estoy defendiendo la ilegalidad, Mario. Yo estoy defendiendo a los miles de peruanos que no están engrosando las filas de los famosos programas sociales. No van a recibir la bolsa de arroz y los 100 soles que da el gobierno para calmar los ánimos de la gente. El peruano común y corriente quiere una vida digna, una educación digna. Siquiera infraestructura vial digna. ¿Tú sabes si hay inversión en ciencia y tecnología, inversión en investigación? Estamos en algo, siquiera elevando la competitividad del país. Hemos perdido, este es el gobierno, sinceramente yo creo, este es el gobierno, y se va a recordar así, del quinquenio perdido. De los 5 años perdidos, ¿Ustedes se consideran, entonces, disidente del Partido Nacionalista? Pensando en el... ¿Eso está bien? ¿Ustedes son ser disidentes, pero en realidad mantenemos los principios y mantenemos la ideología y el plan de gobierno. Yo entiendo su lógica, yo entiendo perfectamente. O sea, a Dios gracias, desde mi óptica, claro, claro. Estamos a la orilla contraria. Bajo mi óptica, a Dios gracias, Ollanta dejó la gran transformación y escogió la otra ruta, en buena hora por el Perú. Pero claro, uno no tiene por qué pensar igual. El asunto es que me imagino que esta situación se ha dado con todas esas personas, incluso congresistas que se han apartado de la bancada y presidentes regionales con los que eran cercanos y que después el propio gobierno se ha apartado. Entonces, Martín Belaúnde hacía negocios con alguno de ellos, ojo. Bueno, usted ha dicho que Martín Belaúnde era algo así como el que manejaba los negocios de Ollanta. Y hay un audio y un video de Martín Belaúnde ofreciendo sus servicios a los presidentes regionales y lo hemos traído acá nosotros y lo hemos presentado. O sea, y llevaba el saludo decía, pues vengo, yo soy miembro del Comité Central del Partido Nacionalista en el área empresarial, ¿no? Y Luis Aguirre Pastor, que es un presidente regional prófugo de Madre de Dios, declara y está escrito que él venía a Lima con Martín Belaúnde y se reunían en Palacio de Gobierno. ¿Para usted hasta el día de hoy Belaúnde recibe protección de Palacio? Por supuesto que sí. Urresti está yendo allá, está apoyando a Tacorillita, está yendo al Hueco, está yendo pues a San Jacinto, a agarrar cosas y a hacer bulla. Pero ¿por qué no lo captura Oriana? ¿Por qué no lo captura Martín Belaúnde? Pues son los peces gordos. ¿Qué hace el señor?
O sea, no sé, o está buscando, pues, digamos, usted está interpretando. La popularidad fácil, ¿no? Usted está interpretando por el grado de cercanía que antes tenía Ollanta Humala si Martín Belaúnde hablase o se le hace hablar, pues, pucha, que una mina de oro, ¿no? Así como la que están aportando a los mineros ilegales. Finalmente, ¿cuál va a ser su candidato en 2016? Ya que Ollanta Humala dejó de ser su líder, ¿quién será su líder? Por ahora nosotros estamos construyendo el movimiento, estamos saliendo al interior del país. Vamos a formar Me imagino que el cura Arana, el ex cura Arana, será su líder. ¿Quién será? Vamos a formar un gran frente socialista, lo estamos anunciando, estamos conversando con gente de la línea, diríamos, socialista, izquierda, con quienes podemos coordinar y empezar a trabajar. Porque debatir las ideas no es un pecado, Mario. Y tú lo dices bien claro, ¿no? Tú defiendes tu posición, nosotros la nuestra. Si el país nos escucha y nos da la oportunidad de poder, diríamos, representar ese sector, perfecto. Pero eso sí, sin traicionar en absoluto, ¿no? Bien, ok, señor Paredes. Lo único que yo, sinceramente, antes de terminar la entrevista quisiera decir es que ojalá que puedan presentar pruebas. Pero, de verdad, pues, o sea, que esto no sea un bluff, que esto no sea una algarada, simplemente una actitud matonesca. Yo creo que la política se necesita ser adecentada y realmente cumplir con lo que se dice, ¿no? Claro. Y creo que si ustedes son personas serias, lo primero que deberían hacer es preocuparse por entregar pruebas reales y realmente existentes sobre su denuncia. Ojalá que sea así. Gracias, Mario. Gracias, señor Paredes. Nos vamos a la pausa y venimos con los congresistas José Gutiérrez y Mesías Guevara.